Líderes del G7 exigieron que se aumente la presión contra el gobierno ruso tras los bombardeos a Ucrania en los últimos días. Solo en la última jornada se han informado de 19 muertos. Para profundizar en el tema nos acompaña Jorge Sanz, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Jorge, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Jorge, hemos visto una reactivación de los ataques, de la violencia durante las últimas jornadas allá en Ucrania, en Rusia. ¿En qué punto estamos? Porque parecía que, claro, ya como que nos estamos acostumbrando, vamos para los 8 meses de conflicto. Es difícil quizás con tanto tiempo pasado definir en qué punto estamos. ¿Dónde estamos ubicados? Si es que se puede señalar quizás una ubicación, valga la redundancia, Jorge. Durante mucho rato, los últimos 2 meses, nos acostumbramos a que las noticias nos indicaban la recuperación de los territorios que iba haciendo Ucrania. Y hay un punto interesante de observar, que es el golpe al puente sobre el estrecho de Kerch. Ese puente es uno de los símbolos del gobierno de Vladimir Putin. Es uno de los símbolos que tiene su discurso inicial cuando se instala en el gobierno, que él dice: vamos a volver a la Rusia imperial. Ese puente no lo pudieron construir ni los emperadores, ni la Unión Soviética, ni nadie. Y Vladimir Putin lo logra, anexa a Ucrania, construye el puente y pega a Ucrania al territorio ruso. Bueno, ese símbolo es golpeado duramente por Ucrania, aparentemente. Entonces, eso lo que hace es una escalada en el conflicto, sube un peldaño la violencia, porque Ucrania lo que hace es mandarle un mensaje a Vladimir Putin: nosotros le golpeamos su símbolo más preciado y además estamos en condiciones de ir a pegar a la profundidad de su territorio. Por lo tanto, la respuesta de Vladimir Putin es la que hubo, un masivo ataque de misiles. El problema del ataque de misiles de Vladimir Putin es que fue contra la población civil. Entonces, eso transforma el tema en un crimen de guerra. Entonces, ahí hay un elemento, estamos en un upgrade respecto a lo que estábamos mirando, y eso se conecta si me das un minuto, se conecta sí. Con un par de cosas. Primero, el presidente Lukashenko de Bielorrusia habla y dice: los países asociados a Ucrania y Ucrania están buscando ampliar el escenario de la guerra. Por lo tanto, Bielorrusia está preparada. Y lo otro es que Vladimir Putin, por tercera vez, cambia al comandante de las fuerzas en Ucrania y coloca a un general que es reconocido como el carnicero, el general Surovikin, el carnicero de Siria. Eso nos explica, por ejemplo, que los avances que estaba haciendo Ucrania sobre las fuerzas rusas eran reales y que tenía que tener una nueva entrada a este conflicto, un nuevo avance y recuperar la iniciativa estratégica. Eso es lo que está logrando Vladimir Putin, el pelear la iniciativa estratégica con Ucrania. Por tanto, estamos en un punto muy interesante de la guerra. Sí. Jorge, hoy día veíamos la reunión del G7, la participación del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien pide ayuda a Occidente para crear un escudo aéreo. También él acusa a Putin de arrastrar, como decías tú, a Bielorrusia al conflicto. ¿Cómo se pueden analizar estos dos elementos y el comportamiento hoy día de Occidente hacia este conflicto? La reunión del G7 lo que va a hacer es seguir apoyando a Ucrania, y las declaraciones van en ese sentido, de seguir apoyando a Ucrania con elementos, con material. No lo pueden apoyar con fuerza oficialmente, pero con material y con el sostenimiento del esfuerzo de la guerra que está haciendo Ucrania. Esa es una parte. La segunda parte es que efectivamente Vladimir Putin está llevando a su socio más leal, que es Bielorrusia, a tomar parte de este conflicto, a empezar a presionar en el norte, un espacio que no lo estaba tocando las operaciones, porque están en el este y en el sur. Entonces el norte no lo estaban tocando, y hoy día hay una amenaza de Bielorrusia en el norte de Ucrania. Entonces hay un escenario nuevo que se está dando ahí. Y el tercer elemento es que hay un aspecto de las fuerzas ucranianas que el presidente Vladimir Putin todavía no puede quebrar, que es la moral. La moral ucraniana y la voluntad de seguir peleando por su tierra es un arma que está usando Ucrania, y que Rusia no la ha podido contrarrestar ni con los misiles, ni siquiera con la amenaza nuclear. Por tanto, lo que tenemos que observar es que
¿cuál va a ser el siguiente paso? Llamó a 300.000 reservistas, claro, y la gente se le empezó a arrancar por las fronteras. Por Finlandia, por donde sea, escapaban a salvar sus vidas. Y son 300.000 reservistas que están sin entrenamiento, sin los ejercicios, sin estar dentro de la guerra y sin ninguna razón para ir a la guerra. Entonces, esa disputa entre la potencia, el potencial que le está entregando Occidente, más la voluntad de lucha que tiene Ucrania, es un adversario tremendamente poderoso para una Rusia que no sabe muy bien qué hacer más allá de ocupar la tecnología contra Ucrania, contra la población civil. Jorge, de Ucrania. Sí, tú decías recién, una Rusia que no sabe muy bien qué hacer quizás en este escenario. Te lo concentro en la figura de Putin. Estaba leyendo algunos informes de agencias, sobre todo la agencia AP. Ellos decían en sus reportes que Putin se está convirtiendo en rehén de las opiniones de sus aliados. Dice, la iniciativa de Putin se debilita y se vuelve más dependiente de las circunstancias y de los que diseñan esto. ¿Cómo ves tú la figura de Putin también en estos 8 meses? ¿En qué pie está este líder que uno lo ve, como dice por ejemplo este informe de la AP, que más que una estrategia aquí, él responde un poco ya casi a esta altura a la contingencia? Sí, Vladimir Putin es un líder personalista, un tanto mesiánico, es formado en el mundo de los agentes secretos, es un hijo de la KGB, se instala a partir de Boris Yeltsin, a partir de su núcleo de amistades, y de ahí en adelante, solo con este núcleo de amistades, va adquiriendo el poder que tiene hoy día, que es un poder enorme. Lo que está haciendo, la guerra le inicia a él porque él hace una mala apreciación de lo que estaba pasando en Ucrania, una mala apreciación de la respuesta de Occidente, y embarca a Rusia, en un término bastante poco académico, pero embarca a Rusia en un conflicto que aparentemente iba a terminar en 3-4 días, y llevamos 230 días de guerra sin poder terminarlo. Por lo tanto, lo que está pasando con el presidente Vladimir Putin hoy día es que no tiene una respuesta favorable para su población civil. ¿Qué le digo a los rusos si en 300 y tantos días de guerra no he ganado nada? Tengo cerca de 60.000 muertos, tengo más de 10.000 heridos según las fuentes de Ucrania, y no tengo nada, no he ganado nada. Por tanto, lo que está haciendo son acciones un tanto no desesperadas, pero él está asumiendo el mando de las operaciones militares. Él está diciendo lo que se hace y lo que no se hace. No tengo ninguna duda que la entrada en acción del general Surovikin como mando de las fuerzas... ¿Ah? De este carnicero que decías tú. Del carnicero de Siria. Entonces, este señor entra en escena con una lluvia de misiles sobre distintas ciudades que abarcan todo el territorio de Ucrania, y esa orden, no tengo la menor duda, que es de Vladimir Putin. Porque él es el que está llevando adelante lo que se hace y lo que no se hace en el territorio ucraniano. Eso es muy peligroso. Eso le pasó a Hitler cuando empieza a dominar las operaciones militares y empieza a mandar las operaciones militares y pierde la guerra. Entonces, Vladimir Putin se está viendo en la desesperación de no tener, se le viene el invierno encima y no tiene un objetivo logrado. Ni siquiera las 4 regiones que nombran los decretos y hacen los referéndums y las gana, ni siquiera eso es suficiente para su población civil. Entonces, ahí tiene un problema muy serio. Jorge, Zelensky decía el viernes en una entrevista a BBC, están preparando a los rusos para la guerra nuclear. Ha sido discusión durante las últimas jornadas. ¿Tú cómo ves una declaración? Ya estamos pasando a otra altura, a otro nivel. Sí. Yo la verdad es que no tengo antecedentes que me permitan pensar que efectivamente el presidente Vladimir Putin va a apretar el botón. Lo que sí hay es parte de la disuasión nuclear, hay una amenaza nuclear, y lo grave que está sucediendo aquí, Andrés, es que estamos normalizando el vocabulario de lo nuclear. Siempre, objetivamente, nosotros esa gran explosión nuclear la separamos, la sacamos del escenario porque no sirve. Pero hoy día lo que estamos entendiendo es que hay una capacidad nuclear táctica de Rusia, que de hecho la tiene, y muy importante, y eso lo estamos normalizando. O sea, sacamos esa gran explosión nuclear, ese Armagedón de Biden, lo sacamos porque no es real, pero le estamos dando espacio en nuestro vocabulario, en el análisis, a una explosión nuclear táctica. ¿Qué es una explosión nuclear táctica? Es Hiroshima. Eso es una bomba nuclear táctica hoy día, Hiroshima. Entonces, si nosotros normalizamos Hiroshima, quiere decir que le estamos dando espacio a Putin para hacerlo.
Y el único que se está poniendo en contra de esto es la respuesta que dio el presidente Biden. Biden advirtió al presidente Vladimir Putin que una explosión nuclear, un lanzamiento de un misil nuclear, del tamaño que sea, iba a tener una respuesta masiva. Pienso que lo único que está conteniendo a Vladimir Putin es la amenaza de Estados Unidos de una respuesta masiva. Porque una respuesta masiva en ese espacio, Rusia-Ucrania, donde son vecinos, con explosiones nucleares a ambos lados, no queda nada ni de Ucrania ni de Rusia. Por tanto, va a ser un héroe para los rusos, pero no va a quedar ningún ruso, porque la respuesta masiva es brutal. Jorge, a ver, ¿puede mantener este nivel de intensidad lo que hemos visto en los últimos días Vladimir Putin, o esto sencillamente es algo que responde, como tú decías, a lo que sucedió con este puente que significaba un poco lo que ha sido su mandato, el que anexionaba con Crimea, una zona que fue anexada en el 2014? ¿Puede mantener este nivel de intensidad, sobre todo, y como tú también mencionabas, a zonas donde hace mucho rato que no se veían ataques? Kiev, desde el mes de junio. ¿Se puede mantener un volumen de este nivel ya a 8 meses de iniciado el conflicto? A 8 meses de iniciar el conflicto, con toda la carga económica que le está poniendo el mundo occidental, con todas las sanciones económicas que le están poniendo, con una merma evidente en el abastecimiento del material. No nos olvidemos que gran parte de lo que está combatiendo en Ucrania, particularmente los drones, son iraníes. Entonces, hay muchos elementos que se juegan. Es difícil mantener la intensidad este fin de semana con ese volumen de misiles sobre Ucrania. Más aún, el reclamo del mundo occidental por estos misiles. Sin embargo, lo que puede detener las operaciones militares en el corto plazo es la llegada del invierno. Y lo que está haciendo Ucrania es empujar a las fuerzas rusas hacia el este, hacia el otro lado del río Dnieper, ponerlo contra el río, ¿no es cierto? Y tener esta barrera enorme entre las fuerzas rusas y las fuerzas ucranianas mientras dura el invierno. Es una operación militar muy inteligente, muy de desgaste, en que Rusia no va a poder decir que va ganando la guerra y Ucrania sí va a poder decir que está sacando a los rusos de su territorio. Entonces, más me da la impresión de que la intensidad del conflicto va a bajar con el invierno, va a bajar porque es carísimo mantener lo que está haciendo Rusia. Y lo otro, no podemos perder de vista que si Rusia, que está sostenida en su legitimidad en el poder, no podemos perder de vista que la falta de poder equivale, como decía Hobbes hace muchos siglos atrás, a la guerra perpetua. Entonces, no puede lanzar todo lo que tiene, menos el material nuclear, pero todo el resto que tiene no puede ocuparlo en este tiempo sin una adecuada planificación estratégica, pero no basada solo en la tecnología, sino que basada en las operaciones militares, en el control de las operaciones militares, en el campo de batalla, que es donde lo está llevando Volodymyr Zelensky. Zelensky le dice al señor Putin: la guerra se gana en el campo de batalla y yo se la voy a ganar en el campo de batalla. Ese desafío es muy interesante porque le permite a Zelensky alargar la guerra, desgastar a los rusos, hacer caer la imagen de Vladimir Putin y obligar a Vladimir Putin a sacar su arsenal más preciado para ponerlo en un espacio donde no va a ganar la guerra. Jorge Sanz, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, te agradecemos este espacio de conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Encantado, Andrés, que estés muy bien. Chao, chao, buenas tardes.